Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarlos. Espero que puedan ver la presentación para la clase de hoy. El tema que hoy tenemos es tipos y símbolos del Espíritu Santo. Es un tema bastante interesante, ¿verdad? Sobre todo está enfocado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre estos tipos y símbolos. Bueno, ya vamos a ir explicando de qué se trata. Como cada clase, siempre pues ahí les pido que puedan tener donde anotar y que puedan tener su Biblia para que me ayuden a leer algunas escrituras. Así que vamos a la clase número 3 de Teología del Espíritu Santo. Vamos ahora. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte infinitas gracias por darnos el privilegio y darnos la oportunidad, Señor, de poder reunirnos, de poder conectarnos por este medio, poder aprender de tu palabra, poder aprender del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el libro, por las clases, por la información que nos has dado. Siempre, Padre, con la esperanza que pueda afectar positivamente nuestra vida y que nos pueda ayudar, Señor, a acercarnos cada día más a ti. Gracias te damos, Señor. Bendice este tiempo y a los hermanos que se van a unir. Y oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, ¿qué vamos a ver, verdad? De este tema, ¿no? De tipos y símbolos, ¿verdad? Vamos a ver varias cosas en esta clase, ¿no? Primero, pues distinguir con una precisión, ¿verdad? Hermenéutica, ¿verdad? Distinguir con una precisión hermenéutica los conceptos, ¿verdad? Que aquí vamos a tratar de tipo y símbolo en la escritura. Algo muy importante es que el poder distinguirlo con precisión nos va a ayudar a evitar cualquier confusión con alguna alegoría, ¿verdad? Con una figura de lenguaje humano, y eso es lo importante de lo que hoy vamos a poder hablar. También es identificar, ¿verdad?, los principales tipos y símbolos bíblicos del Espíritu Santo, como por ejemplo vamos a hablar sobre el aceite, el agua, el fuego, el viento, la paloma, las arras, el sello, el siervo de Abraham, ¿verdad? Y su fundamento textual. Entonces vamos a ver todos estos símbolos que aparecen en la escritura y que vamos a aprender en la clase de hoy que está hablando del Espíritu Santo. Número 3, explicar la verdad teológica de cada símbolo y poder especificar cada símbolo o tipo que comunica o lo que comunica respecto a la persona y obra del Espíritu Santo. Número 4, evaluar de una manera crítica cuando exista un lenguaje figurado en la escritura, ¿verdad? Y entender que no está hablando del Espíritu Santo. Y número 5, aplicar la enseñanza a nuestra vida. ¿Cómo podemos llevarlo a nuestra vida diaria, a nuestro devocional, a nuestra ética? Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, hay un problema, como cada vez que hemos estado hablando de este tema, encontramos algunos problemas con lo del Espíritu Santo, ¿no? Y es que la revelación, ¿verdad? De las tres personas divinas presenta siempre esa asimetría, ¿no? Que es notable, ¿no? Es simétrico. Al Padre obviamente se le conoce por esa analogía paternal, al Hijo obviamente por su manifestación histórica y visible, ¿verdad? Porque a Jesús pues de una u otra manera tenemos un relato visible de la persona de Jesús de Nazaret. Sin embargo, del Espíritu Santo, siendo espíritu, obviamente escapa a nuestra observación sensorial, a nuestra imaginación, porque el Padre pues lo podemos de una u otra manera imaginar, aunque nos desviemos de la realidad, pero tenemos esa posibilidad. Pero en cuanto al Espíritu Santo, tiene sus complejidades. Obviamente, como es difícil tenemos esa dificultad. Frente a esa dificultad, Dios no nos deja sin recursos cognitivos, ¿verdad? O sea, la escritura despliega un rico repertorio de tipos y de símbolos, ¿verdad? Que obviamente sin agotar el misterio de la tercera persona, porque obviamente los tipos y los símbolos, por muchos que sean, no puede abarcar la grandeza del Espíritu Santo, hacen de una u otra manera que podamos nosotros tener una cognición de lo que es el Espíritu Santo. Y la terminología que vamos a usar a lo largo de la clase
vamos a aprender quién es el Espíritu y esos tipos y símbolos nos van a ayudar también a entender cómo actúa el Espíritu Santo. Hay un escritor, un teólogo llamado Javier Picasa, ¿verdad? Y que expresa que la tendencia occidental a la racionalización lógica y a la personalización dificulta pensar lo espiritual sin caer en objetivaciones ingenuas. De ahí la necesidad de un marco hermenéutico cuidadoso antes de examinar los símbolos, ¿verdad? Y los tipos. Es por eso que resulta imprescindible, hermanos, superar el plano ingenuo, ¿verdad? De no ser objetivo y hablar de lo espiritual como una realidad que está por encima, que trasciende y que se identifica de una manera profunda con la existencia de nosotros los humanos. Así que es fundamental, ¿verdad? Y hay un fundamento espiritual, un fundamento escritural llamado canónico, es el término que se usa, es que hoy vamos a aprender, obviamente, lo que la Biblia nos enseña. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Eso significa que los tipos y los símbolos también son inspiración o tienen esa inspiración divina, ¿verdad? Esa inspiración divina. Así que, bueno, vamos a ver un poco, ¿no? De los tipos y los símbolos. ¿Qué significa? ¿Verdad? Hablando del tipo, ¿qué es un tipo? ¿Verdad? La definición, un tipo es una persona, un lugar, un objeto, un oficio, una institución o suceso divinamente preparado para configurar de manera anticipada una realidad espiritual futura, generalmente cristológica o neumatológica, ¿verdad? Es decir, hermanos, que un tipo es una de estas cosas, ¿verdad? Persona, lugar, objeto, oficio, institución, lo que sea, que en el pasado, llámese Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue utilizado para configurar de una manera anticipada algo que va a pasar en el futuro. Tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo, Adán, ¿verdad? Adán en Romanos 5:14, ¿verdad? Y si pueden anotar, yo igual les voy a compartir las notas porque las notas están más amplias que la presentación. La persona de Adán vemos en la escritura que es un tipo de lo que iba a venir a ser Cristo, el nuevo Adán. Tenemos también el caso de Isaac, el caso de Moisés, el caso de Josué, hablando de personas. Melquisedec, un ejemplo, ¿verdad? Que son personas que estuvieron en el pasado, pero que son un tipo de lo que iba a venir a ser Cristo. Ya lo vamos a ver más a detalle. También tenemos oficios, oficios como el del profeta, el del sacerdote, el del rey, el del libertador, el del juez. Todos estos tipos en el Antiguo Testamento se cumplieron, un ejemplo, en Cristo. También eventos. Los eventos también son tipos. Un ejemplo, el diluvio, ¿verdad? En Primera de Pedro 3, del 20 al 21, escritura que nosotros conocemos, el diluvio se convierte ahora, ¿verdad? En fue un tipo de lo que para nosotros hoy es el bautismo. El éxodo de Egipto, salir de la antigua vida a la nueva vida. La serpiente en el desierto. Recuerdan que Jesús dijo, así como se levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre se levantará, ¿verdad? Y todo el que crea en él, ¿verdad? Será salvo. Entonces vemos la serpiente era un tipo de lo que iba a venir a ser Cristo. Y también instituciones como objetos, ¿verdad? Instituciones como el arca de Noé, el Cordero Pascual, el tabernáculo, el maná, la roca de Oreb, ¿verdad? Que primera de Corintios 10:4 dice que esa roca de la que bebieron los judíos es ahora Cristo. Entonces, esa roca es un tipo de lo que iba a venir en el futuro, que es Cristo. Entonces, no sé si cachan ahí la idea de lo que es un tipo. Me dejan saber si alguien tiene alguna duda, lo podemos, porque es importante por lo menos salir de esta clase claros
de qué es un tipo. ¿Ok? Bueno, lo otro es un símbolo, es diferente. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una realidad, ¿verdad?, concreta y visible que representa algo invisible, una idea, cualidad o realidad espiritual en virtud de una relación asociada y establecida entre ambos. La diferencia con el tipo es que el símbolo no existe necesariamente una secuencia histórica de un cumplimiento, como ocurre con el tipo, sino que opera de una manera conceptual, ¿verdad? Siempre es más fácil entendiéndolo, pues, con los ejemplos. Vemos ejemplos como el aceite, que es de lo que vamos a tratar hoy, el agua, el fuego, el viento, la paloma, unas arras, el sello. Son cosas visibles, cosas que uno puede asociar, cosas que uno puede entender que es un ejemplo que es un aceite. Todos sabemos que es aceite. ¿Verdad? Es visible, pero es un símbolo de algo invisible. Así lo utiliza la escritura. ¿Por qué existen los tipos y los símbolos? ¿Verdad? Lo dijimos al inicio, lo dije al inicio. La razón es porque necesitamos de apoyo para poder entender las funciones de Cristo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Principalmente de estas dos personas de la Trinidad. La legitimidad de un tipo o de un símbolo no depende de nuestra creatividad para interpretar, porque ahí se volvería algo subjetivo, sino entender que hay un anclaje, hermanos, textual. O sea, la Biblia no lo muestra, la Biblia no lo enseña, la Biblia es muy clara en explicarlo, ¿verdad? Por lo menos es clara en el sentido, pues, que vamos a investigar y al hacer un exégesis podemos comprender esto. Ahí es donde encontramos esta legitimidad es importante porque viene de la escritura, ¿verdad? Cuando lo comparamos, lo cotejamos, hacemos un exégesis, una investigación más profunda, podemos entender este aspecto. Wow, esto es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué? ¿Verdad? La escritura también a veces es bastante específica en cosas como cuando Jesús habla de la serpiente, ¿no? Está haciendo que la serpiente es un tipo de lo que iba a ser Cristo. Cuando hablan del nuevo Adán, cuando lo que hablaba del bautismo. La misma escritura no lo dice. Esto es importante porque esto le da legitimidad al tipo o al símbolo. Porque si nosotros no lo inventamos, pues obviamente no es legítimo. Eso se llama alegorizar y que fue una técnica de interpretación muy común en la antigüedad, pero que obviamente se salía de lo que es un estudio serio de las escrituras. ¿Es muy bonita la alegorización? Claro que sí, es muy, muy bonita, pero al final muchas veces se sale de lo que verdaderamente el texto nos está diciendo y nos está enseñando, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a empezar aquí a ver cosas como las categorías de tipos en la escritura, ¿verdad? Lo mencioné un poquito en el inicio, pero vamos a ver acá los tipos que la escritura nos muestra, ¿verdad? Primero vemos a las personas, ¿sí? ¿Verdad? Vemos a las personas. Vemos a Adán, Isaac, Moisés, Josué, Melquisedec, David, Salomón y Jonás. Ahí hay algunas escrituras que nos muestran esto, ¿verdad? Romanos 5:14, ¿verdad? Hebreos 11 del 17 al 19. También vemos oficios, ¿verdad? Vemos oficios como el oficio del profeta, ¿verdad? Como el oficio del sacerdote, como el oficio del rey, como el oficio del libertador, del juez. Fueron tipos que fueron necesarios en la ley, pero que se cumplen en Cristo Jesús. Vemos eventos, como ya hablamos, como el diluvio, como el éxodo, como la serpiente, y también las instituciones. Entonces, en el caso de Cristo es donde se utiliza bastante lo que viene siendo los tipos en la escritura.
Ahora, con respecto al Espíritu Santo, veremos, ¿verdad?, cuán es importante la simbología, los símbolos. Y vamos a ver algunos símbolos y nos vamos a centrar en estos símbolos que vemos acá. Un ejemplo, el aceite. El aceite. El aceite en el Antiguo Testamento cumplía tres funciones. Las tres funciones eran prácticas: sanar, iluminar y ungir, ¿verdad? Y que eso se traslada simbólicamente, por eso es un símbolo, a la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Un ejemplo, en Levítico 2, del 2 al 16, ¿verdad? Es una escritura larga, no la vamos a leer, pero dice: el aceite mezclado con la harina simbolizaba la humanidad, ahora para nosotros de Cristo engendrado, ¿verdad? Y esa ofrenda mezclado simbolizaba esa humanidad sustentada por el Espíritu Santo y que ahora era visible en el bautismo. Vamos a leer Juan capítulo 1, 32. Si alguien puede leer, por favor, Juan capítulo 1, 32. Amén. Ujú, Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ujú, gracias. Y alguien puede leer Hechos 4:27, por favor. Sí, dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ujú, gracias. Sí, en la traducción real de Juan 1:32, como en Hechos 4:27, usa esa palabra que es ungir. Y ungir tiene que ver con aceite, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en forma de paloma, fue ungido, ¿verdad? Es esa función del Espíritu Santo, ¿verdad? De ungir, como cuando se ungía un rey, ¿no? ¿Verdad? Era esa función. También la vemos como en escrituras como Primera de Pedro 2, del 5 al 9, ¿verdad? Si alguien la puede leer, por favor, Primera de Pedro 2, 5 y versículo 9. Primera de Pedro 2, del 5 y 9. Dice el 5, Pablo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para Ujú, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el ujú, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real ujú, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ujú. Aquí cuando hablamos también de que el aceite tiene esa función de iluminar, estas escrituras que nosotros las leemos muchas veces desde una perspectiva nuevo testamentaria, pero cuando un judío las leía, tenía una relación muy profunda con el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Ellos podían ver el éxodo o la función de Aarón, que podemos verla más específicamente en Éxodo 40, y él veía, los judíos veían una claridad, ¿no? ¿Verdad? Ese nuevo sacerdocio tenía que ver con esa iluminación de un aceite, esa función sacerdotal estaba ligada constantemente con el aceite. Entonces, el aceite en algunas escrituras simboliza el Espíritu Santo en tres funciones. El aceite sana, el Espíritu Santo sana nuestra vida. El aceite iluminaba porque también servía para encender lámparas, ¿verdad? Entonces, y finalmente el aceite también ungía, ¿no? ¿Verdad? A un rey.
Vamos a leer en Gálatas 5:16. Yo la tengo acá. Gálatas 5:16 dice la escritura. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, ¿verdad? Entonces hoy cuando nosotros andamos en el Espíritu y caminamos en el Espíritu, nosotros podemos tener ese símbolo en nuestra vida del Espíritu. Podemos tener ese acompañamiento que sana nuestro corazón, sobre todo en la parte cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, ilumina nuestra vida y nos unge. Ahora vamos a ver otro símbolo, que es el agua, ¿verdad? El símbolo del agua, obviamente, se articula en dos direcciones complementarias. La primera, ¿verdad? La primera es la purificación sacerdotal. En Éxodo 29:4, también en Levítico 8:6, podemos ver de una manera anticipada la santificación del creyente por medio del lavamiento del agua y del espíritu, por el lavamiento del agua y la palabra. Entonces, el agua es un elemento muy, muy importante y es un símbolo de lo que el espíritu es. Hay muchas escrituras, pero una que quisiera que leyéramos porque la verdad es maravillosa, está en Juan 7 del 37 al 39. Si alguien la puede leer, por favor. Yo puedo leerla. Gracias. Juan 7 del 37 al 39. Sí, por favor. Dice, el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que crea en mí, que beba, pues como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que quienes creyeran en Él recibirán el Espíritu. Y es que el Espíritu aún no estaba ahí, porque Jesús aún no había sido glorificado. Ok, gracias. Bueno, ahora vemos esa promesa del agua, pero aquí es algo importante, que el agua simboliza, ¿verdad? O aquí Jesús la hace el símbolo del agua como un río de vida. Entonces el agua tiene dos direcciones. Uno, purifica nuestra vida. Un ejemplo ocurrió en el bautismo, pero también el agua viene y expresa la plenitud. Por eso dice que es un río de agua viva. ¿Ah? Es como un río, un manantial que brota, dice. Entonces, la segunda dirección de este símbolo, y que la iglesia lo veía con claridad en el primer siglo, es que el Espíritu Santo nos debe de llevar a una vida plena, a una vida llena, ¿verdad? A una vida que produce gozo genuino en el creyente. Y esto es muy importante. ¿Qué vemos hasta ahorita en cuanto al símbolo los símbolos del Espíritu Santo? Hemos visto en el aceite que representa sanar, iluminar y ungir. Recuerden que lo que queremos es esto llevarlo a nuestra vida. Entonces, una llenura del Espíritu Santo, como leímos en Gálatas 5:16, ¿qué va a producir? Sanidad. O sea, ¿ustedes creen que alguien que tiene un corazón amargo, que tiene un corazón lleno de rencor, está lleno del Espíritu Santo? Definitivamente no, porque el Espíritu Santo sana, ¿verdad? Sana. También nos unge, también obviamente, como vimos acá, purificó nuestra vida en el agua del bautismo, pero hoy como creyentes, como cristianos, discípulos, también hoy debe de brotar en nuestra vida y debe de llevarnos a una vida plena, ¿verdad? A una vida como Jesús la llamó, ¿verdad? Una vida, cuando Él dijo, no, yo vengo a que tengan vida y que la tengan en abundancia, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, estos símbolos, ¿qué es lo que hacen, hermano? Es ayudarnos a entender funciones del Espíritu Santo, ¿sí? Funciones del Espíritu Santo. No es para hacer un dibujito de una paloma nada más, o de una flor, no, o de agua, no, es entender las funciones.
Dios en su santa palabra y el mismo Espíritu en su santa palabra se vale de estos símbolos para que nosotros podamos comprender. Porque a veces nos cuesta esto por nuestra falta de conexión con el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Para los judíos, los primeros lectores de la Escritura, esto era algo muy fácil de conectar. A nosotros nos cuesta más. No solo porque no estamos tan habituados al Antiguo Testamento como debiéramos, sino también en la práctica. Ellos lo vivían en la práctica. Ellos entendían el lavamiento. Para ellos era normal llegar y antes de entrar al templo pasar a una pileta y venir y sumergirse, y purificarse y entrar, ¿verdad? Y para ellos era algo común el aceite. Nosotros iluminamos ahora con el teléfono, ¿no? Ellos entendían el aceite, ¿qué haríamos sin el aceite? El aceite ilumina nuestros hogares, ilumina nuestras calles, ilumina nuestros pasos. Para ellos era muy fácil comprenderlo, para nosotros no. Es que estamos haciendo acá una especie de exégesis para poder entender esto. El siguiente es el fuego, ¿verdad? El fuego, ¿no? El fuego es un símbolo en la escritura, ¿verdad? Y el símbolo tiene algo importante, porque representa la presencia, ¿sí? La presencia divina. Pero también es polivalente porque nos muestra la presencia de Dios, la aprobación de Dios, pero también la corrección purificadora de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que el fuego representa en la escritura. Lo podemos ver en Éxodo 3:2, un ejemplo, ¿verdad? Cuando me imagino la escritura de la zarza, la aprobación de Dios, ¿verdad? En Primera de Reyes 18:38, y cuando Dios corrige, ¿no? En Malaquías 3, del 2 al 3, Hebreos también, ¿verdad? El fuego. También esa presencia de Dios podemos verla en realidades, ¿no? Como vio Juan en las 7 lámparas ante el trono, ¿verdad? Que se identificaba con los 7 espíritus y que hablamos en la clase pasada, tenía que ver con la plenitud, no con la pluralidad, sino con la plenitud, la perfección de Dios. También lo vemos, ¿no? Cuando las lenguas de fuego, ¿no? En Pentecostés, ¿verdad? Ese evento tan famoso, ¿no? ¿Verdad? De Pentecostés. Es también lenguas de fuego, es representación también del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vemos en la Escritura. Es un símbolo muy importante para el Espíritu Santo porque el fuego aparece en diferentes formas en el Antiguo Testamento, también en Apocalipsis, ¿verdad? Y algunos de los evangelios y en Hechos, como lo acabamos de mencionar, pero ¿qué representa? La presencia de Dios, ¿qué es el Espíritu en nuestra vida? El Espíritu es que Dios está presente en nuestra vida, pero también el Espíritu es la aprobación. El Espíritu es el fuego, ¿verdad? Esa aprobación. También la corrección purificadora, cuando estamos mal y el Espíritu nos hace entristecernos, ¿verdad? Sentimos la conciencia que nos acusa, también el Espíritu nos corrige. Entonces el fuego representa en estos casos al Espíritu Santo y lo vemos en escrituras muy puntuales como las que acabo de mencionar. Entonces vemos, hermano, que también la Biblia nos llama a vive en el fuego del don de Dios o del Espíritu. O sea, es nuestra tarea, no es que nosotros podamos hacer que el Espíritu sea fuerte, porque el Espíritu es Dios, pero sí en nosotros. Hoy leía en Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, que decía, no apaguen el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. ¿Verdad? O sea que yo puedo apagarlo como un switch, no, pero cuando vivo lejos de Dios, vivo en pecado, el Espíritu se apaga en mí. Ese fuego arde débilmente. ¿Verdad? Entonces vemos otro tipo. Entonces ya hemos visto hasta el momento el aceite, el agua y el fuego. 3 símbolos que nos enseñan qué es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí vemos otro ahorita
No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, Bueno, gracias. yo Bueno, sí tengo No, una pregunta. sí, sí, sí. Entonces, por eso es que muchas personas o muchas religiones utilizan el aceite para ungir la cabeza a las personas o el cuerpo. Ujú, sí, sí, es algo muy antiguo testamentario que todavía se practicaba en el Nuevo Testamento porque lo vemos en Santiago, ¿verdad? Que cuando alguien esté enfermo, el anciano vaya y lo unja con aceite. ¿Verdad? Era una práctica común, ¿verdad? Era algo común, el aceite era algo preciado en el Antiguo Testamento y era una parte muy fundamental del diario vivir para ellos, ¿verdad? Para ellos el aceite era algo muy, muy, muy valioso por las funciones que ya vimos, ¿no? Que tenía, que era sanar, por eso lo ungían. ¿Por qué? Porque sanaba, ¿ya? También lo ungían, ¿por qué? Porque cuando alguien era escogido como un rey, lo ungían. Entonces también era valioso porque el aceite era su combustible para las lámparas. Entonces era algo muy, muy común. Entonces en el Antiguo Testamento lo ungían. Ellos no entendían, ¿no? Ellos no entendían que esto iba a ser un tipo del Espíritu Santo porque en el Antiguo Testamento no tenían la idea clara del Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, como en el Nuevo Testamento lo tenemos. Ellos no estaban, no lo hacían por eso, ¿me entiendes? Lo hacían porque era algo común. Pero hoy en el Nuevo Testamento, Dios utiliza, porque es eso, Dios se vale de algo común, ¿verdad? De este sí, y lo convierte en un símbolo, ¿verdad? Para nosotros. Te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta para entender el poder de los símbolos. Eh, Gandhi, ¿verdad? Gandhi en la India, cuando él hizo su lucha, ¿verdad? Contra los ingleses, utilizó un símbolo. El símbolo que utilizó fue la rueca. La rueca era un aparato que servía para tejer. ¿Verdad? Entonces, creo que para tejer, entonces era algo común en las casas de todos los judíos, no de los ingleses. Y él lo utilizó como un símbolo de liberación. ¿Qué tiene que ver la rueca con la liberación? No, pero él lo utilizó como un símbolo de independencia, un símbolo de valerse por sí mismo. Y él comunicaba a las personas que con esa rueca ellos podían salir adelante, podían trabajar, podían producir, podían vivir. Entonces se convirtió en un símbolo. ¿Verdad? Él lo utilizó. Esto es solamente un ejemplo para decir, Dios se vale de estos símbolos, de estas realidades. ¿Para qué? Para que ahora nosotros en el Nuevo Testamento, que ya entendemos el Espíritu Santo, pero que no lo podemos ver, que no lo podemos leer como leemos que Jesús caminó, que Jesús tocó, que Jesús habló, que Jesús la miró, que Jesús entró, que Jesús salió. Eso no lo podemos ver del Espíritu Santo, pero Dios se vale de estos símbolos para nosotros poder entender, ok, o sea, si el Espíritu en algunas escrituras es como el aceite, ¿cuáles son las funciones del aceite? Sanar, iluminar y ungir. Ok, entonces el símbolo eso hace con nosotros. Nosotros no somos reyes, ¿verdad? Pero fuimos ungidos con el aceite y fuimos escogidos como hijos de Dios, ¿verdad? Pero ellos en el Antiguo Testamento no sabían que ellos estaban haciendo algo que en el futuro iba a representar de una manera simbólica el Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si aclaro la duda. Sí, gracias. Ok. Paulo, Ujú. a mí me queda la duda, o sea, la pregunta sería que así como nosotros en la iglesia como cristianos, ¿verdad? Que nosotros creemos y por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando nosotros nos bautizamos a través del agua, ¿verdad? Sería como un símbolo que cuando nos bautizamos nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Verdad? Algo así sería la práctica que nosotros tenemos, que es basado en la Biblia. Ahora, mi pregunta es, si por ejemplo sería válido, ¿verdad? Nosotros usar el aceite porque como para poder, si yo tengo fe, yo creo, yo digo, voy a ungir el enfermo
aceite y voy a orar, o Ujú, es solamente como decir, bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, debo sentirme sanada, debo sentirme lo que el símbolo significa, pues, o sea, mi pregunta ujú. es así, no sé si me Sí, entendió. más o menos. Pero el aceite, digamos, pero el aceite es algo cultural, ¿verdad? Para ellos el aceite es algo cultural, ¿verdad? No, es algo que era normal para ellos, ¿verdad? Era algo que su cultura está alejado totalmente de nuestra cultura, ¿verdad? Está totalmente alejado, ¿no? Entonces vemos un ejemplo a Pablo en la Biblia, nunca lo vemos usar el aceite, ¿verdad? En las sanaciones que él realiza, ¿verdad? Pedro en sus sanaciones nunca lo vemos usar el aceite, aún Jesús mismo, ¿verdad? Nunca lo vemos usar el aceite, ¿verdad? Como un elemento, ¿verdad? Santiago, que es muy, muy judío, ¿verdad? Santiago, el libro es totalmente un libro muy judío, muy antiguo también, ¿verdad? Se escribió muy probablemente aún antes que los evangelios, pues estaba más apegado, ¿verdad? A la cultura, ¿no? Estaba más apegado a la cultura por tal razón, pues él recomienda, ¿no? Lo del aceite, pero no es necesario, pero tampoco es pecado, ¿verdad? El aceite no, es una representación al final, ¿no? ¿Verdad? Y si alguien lo usa, el aceite no tiene poder. Normalmente, cuando alguien ha hecho eso, lleva aceite de bebé, ¿verdad? Que lo produjo Johnson y Johnson, ¿verdad? O sea, no tiene nada mágico, nada espiritual, o aceite de oliva que lo compró en Walmart. Entonces, no tiene nada mágico, ¿verdad? Entonces, más es la fe la que actúa, ¿verdad? Más es la fe la que lo hace. El bautismo es diferente porque la palabra bautizar, pues, tiene una relación completa con agua, ¿verdad? Hay múltiples mandatos de bautizarnos, ¿verdad? Fuera una práctica, obviamente, completa y total. Y aparte, pues, así como el agua purificaba, externamente, Pedro dice que el Espíritu, pues, purifica internamente, ¿verdad? Entonces, valerse de los símbolos no está mal, pero lo que yo quiero que entendamos es más un aspecto pedagógico, lo que Dios utiliza con estos símbolos. Es para que entendamos, no para que nos aferremos a ellos, ¿verdad? Para decir el agua o no, para que nosotros entendamos lo que el Espíritu hace en la vida de quienes han entregado su Sí, vida a Cristo. sí, Pablo, porque por ejemplo yo fui católica, pues mi mamá Ujú. es apostólica romana, ella cree en el De agua hueso bendita. colorado. Sí, ella cree en el agua bendita, por ejemplo, ¿verdad? El agua Ajá. bendita, ¿verdad? Que la llevan el agua en bote para que el obispo la santifique, la bendiga, ¿verdad? Y Ujú. usan el agua bendita para muchas cosas y creen, pues, en eso. Sí, exacto, creen en el agua, ¿verdad? Y que no, hasta se la toman, ¿verdad? Pero ¿qué es el agua bendita? Es agua del chorro que el Padre le dio una bendición, ¿verdad? Y ya. Entonces, pero no es esa la idea, ¿verdad? No es esa la idea de esto, ¿no? Hay otro elemento que tenemos en pantalla que es el viento, ¿no? Y es mucho más difícil es más fácil de explicarlo, ¿verdad? Pero es más difícil de usarlo, ¿verdad? Porque pues agua podemos tomar, fuego pues podemos tener, ¿verdad? Hay una lámpara, ¿verdad? Y podemos tener ahí aceite, pero el viento, ¿qué hacemos con él, no? Y aquí hay un vínculo muy importante que es un vínculo literario, gramatical, lingüístico, ¿verdad? Y que es la palabra, ¿verdad? En hebreo, ruah, y en el griego, neuma, tienen es la misma palabra para viento, para aliento, y también la misma palabra para espíritu, ¿verdad? Entonces hay un vínculo muy importante entre estas palabras. Jesús en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, hasta utiliza un juego de palabras ahí para hablar del espíritu, el viento sopla, le dice a Nicodemo,
no sabes de dónde viene, a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu Santo. Pero ¿qué es el Espíritu? ¿Qué representa el viento? Si leemos Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el ruá, o sea, el aliento de vida, el ruá. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el espíritu da vida, ¿verdad? Da vida, y eso es muy, muy importante. Recuerden, es un símbolo. Así como el espíritu le dio vida a Adán, porque Adán, pues obviamente no tenía vida, no es que estuviera muerto, sino simplemente nunca había vivido, pero el Espíritu le dio vida así a nosotros los creyentes. Cuando nos bautizamos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, el viento sopla en nosotros los creyentes y nos da vida. Podemos vivir una vida nueva, podemos nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, esto es el viento, ¿no? Lo que el Espíritu produce en nuestra vida, una nueva vida. Entonces, cuando hablamos del Espíritu como algo que es el viento para nosotros, ¿verdad? Es definitivamente, es entender también lo que dice Juan capítulo 20, versículo 22, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, Jesús sopla sobre ellos, ¿verdad? Es la única vez que aparece esto. Y bueno, ellos reciben el Espíritu Santo, reciben ahí el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 3, versículo 8, en la plática con Nicodemo que les estaba comentando, también pues vemos esto del Espíritu. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Entonces imagínate cómo Jesús lo dijo. El neuma sopla a donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, hay un juego de palabras ahí. Pero el Espíritu dio vida. Como le dio vida a Adán, nos da vida a nosotros. Por eso es importante, hermanos, que la gente se bautice, que el Espíritu Santo more en ellos. Por eso no podemos retrasar el bautizo, verlo como algo irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde pues creemos en la Escritura que dice que se recibe el Espíritu Santo. Y a través de esa recepción podemos tener esto. Bueno, vamos a ir avanzando ya para ir terminando. Vemos otros elementos, la paloma, ¿verdad? Las arras y el sello, ¿verdad? Aquí la paloma representa la santidad, pero también la mansedumbre. Esto es muy importante. El descenso del Espíritu como paloma sobre Jesús, ¿verdad? En su bautismo que leímos al inicio, Juan 1:32, que fue ungido, ¿verdad? Y cuando fue ungido en el Espíritu, en el nacimiento, perdón, en el bautismo, vino una paloma. Se asocia al Espíritu Santo por una paloma, por un carácter santo, manso y estable. ¿Por qué no bajó un águila a ustedes? Un cóndor, ¿verdad? Majestuoso, ¿no? Viene un águila, perdón, una paloma, que representa el carácter, ¿verdad? Que debe de tener todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Santidad, mansedumbre y también estabilidad. Es increíble, ¿no? Porque alguien conectó, ¿verdad? Hay un teólogo llamado Macintosh, tiene nombre de computadora, ¿verdad? Que conecta la paloma con el símbolo de Génesis 8 del arca de Noé. El cuervo no halla reposo fuera del arca y regresa a ella, ¿verdad? Y la aplicación espiritual es muy clara, ¿no? La mente regenerada solo haya verdadero descanso en Cristo, ¿verdad? No en las aguas tumultuosas del mundo, ni en el juicio, sino en el Señor. Entonces la paloma representa eso, ¿verdad? Las arras y sellos, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver con lo mismo, representa la seguridad de la herencia, ¿verdad?
la seguridad de la herencia. En Efesios capítulo 1, vamos a leer Segunda de Corintios 1:22. Segunda de Corintios 1:22 dice la escritura, yo aquí la tengo. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. En Efesios 1:14 dice la escritura, que nos ha dado, perdón, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, esas son las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Es un anticipo, ¿verdad? Las arras es eso, ¿no? Es un anticipo, ¿verdad? Se da un anticipo que garantiza una promesa total futura, ¿verdad? Es como comparado en Génesis 24, ¿verdad? Cuando le dan joyas a Rebeca, ¿verdad? Van por Rebeca y le dan joyas, pero esas joyas representan algo futuro, la herencia que ella tendrá más adelante, ¿verdad? Y así lo podemos ver. Entonces, las arras representan ese sello, ese anticipo, esa garantía. En el versículo 13 de Efesios 1 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados, ¿verdad? Y aquí, ¿qué representa el sello? Representa una marca de propiedad, pero también de protección legal, ¿verdad? Eso era lo que ellos veían, ¿verdad? Si algo es sellado, ¿verdad? Ese tiene un dueño, ¿verdad? Y también ese dueño tiene derechos sobre la persona, el objeto, el animal, y él lo puede defender jurídicamente, ¿verdad? Entonces, para nosotros un sello es un sello, pues, o sea, tal vez el que tiene ahí un poquito entiende más las cosas legales dirá, bueno, el sello tiene algún, pero ahora se falsifican los sellos, hoy se hacen en computadora, no tienen el mismo poder que en el pasado, ¿no? Pero en el pasado ellos entendían, el sello es una marca de propiedad, una marca de protección legal. Esto, hermano, es maravilloso porque el Espíritu Santo obviamente quiere en nosotros, eh, primero, como vemos el símbolo de la paloma, llevarnos a la santidad y a la mansedumbre, al reposo en Cristo. Las arras representan ese anticipo, o sea, es como yo ya recibí un anticipo, hoy lo que yo vivo en la iglesia, en el reino, en mi relación con Dios, imagínense, es un pequeño anticipo de la herencia que tenemos y el sello es una marca de propiedad, o sea, los que tengan el espíritu, pues se van, ¿verdad? Con el dueño, cuando el dueño aparezca. También, obviamente, es la seguridad. ¿Verdad? La seguridad que pues descansa en esa fidelidad divina de nuestro Dios. No por méritos, ¿verdad? ¿Verdad? No por nuestra constancia emocional o espiritual, sino por la bendición de Dios a nuestra vida. Entonces, hermanos, se dan cuenta todos estos tipos y símbolos, todo lo que representan para nosotros hoy, todo lo que nos revelan que el Espíritu Santo hace. Las arras creo que son monedas, ¿verdad? Son monedas, si no estoy mal, ¿verdad? Son monedas. Creo que algunos, Está perdón, bien. alguien ahí está hablando. Son como monedas, ¿no? ¿Verdad? En las bodas creo que se dan, ¿verdad? Se dan en algunas bodas, aquí algunos hermanos lo han hecho, pero en las bodas católicas, ¿verdad? Hay unas arras que el hombre le da, esas moneditas ahí que representan eso, ¿verdad? Un anticipo de la riqueza, ¿no? De la bendición que van a vivir en un futuro, ¿verdad? Hay otro elemento, otro símbolo, y es el siervo de Abraham. Juan 16:13, ¿verdad? Juan 16:13. Vamos a buscarla. Juan 16:13.
Dice acá, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir, ¿verdad? En Génesis 24, el siervo enviado a buscar esposa para Isaac, ¿verdad? Esta persona fue enviado con una misión, ¿verdad? ¿Verdad? Con una misión, lo podemos leer en Génesis 24. Él va y trae esposa para Isaac. El siervo no habla por sí mismo, sino por su Señor. Así como dice Juan, ¿verdad? Por eso Juan 16:13 que acabo de leer, dice que el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces aquí para los judíos, ellos veían, entendiendo la parte esta del siervo de Abraham, ¿verdad? Que fue a cumplir una misión en representación de su amo, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, ¿verdad? Y cumple una misión. La misión es preparar a la esposa, ¿verdad? Para cuando venga su esposo. Su tarea es buscar, testificar a Cristo, conducir a la iglesia hacia el encuentro de su esposo, ¿verdad? Entonces, si queremos entender lo que el Espíritu hace por la iglesia, ¿verdad? Hay un tipo, un símbolo en el Antiguo Testamento, que es esta historia, que nos puede ayudar a entender, ¿verdad? Eh, esta maravilla, ¿verdad? Esta bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Orienta la mirada de nosotros los discípulos hacia el Dios eterno y no hacia lo temporal, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Un pequeño cuadro sinóptico, tal vez no lo logran apreciar, pero ahí lo van a tener en las notas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Símbolo o tipo, el aceite, ¿verdad? Ahí vemos varias escrituras. ¿Cuál es la verdad que ilustra? Unción, santidad, sanidad, perdón, consagración e iluminación por el Espíritu. ¿Qué hace el aceite? Nos unge, ¿verdad? El Espíritu nos sana, nos consagra y nos ilumina. Agua, purificación, regeneración y vida abundante que fluye del Espíritu. ¿Qué debe de hacer el Espíritu en nuestra vida cuando estamos llenos del Espíritu? Purifica nuestra vida, regenera nuestra vida y nos da una vida abundante. Fuego, ¿verdad? Ahí están las escrituras. ¿Qué representa? ¿Cuál es la verdad que ilustra? Presencia divina, purificación, fervor y juicio. ¿Ok? Viento, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es la verdad que ilustra? Vida, soberanía y acción invisible, pero perceptible del Espíritu Santo. Esa parte me faltó, ¿verdad? En Juan 3:8 dice, el viento no lo ves, no lo dominas, no lo controlas, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Y eso es, el Espíritu es invisible, pero podemos sentirlo en nuestros cambios y en nuestra vida. Paloma, que representa pureza, mansedumbre y descanso, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu debe de producir en nuestra vida. Pureza, mansedumbre y descanso. Las arras nos garantiza, ¿verdad? Es la garantía anticipada de una herencia futura. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos una garantía de esa herencia futura, escatológica, que es el cielo. El sello es la seguridad, la propiedad y la protección eterna para nosotros. Y el siervo de Abraham representa la misión del Espíritu de buscar y preparar a la iglesia como la esposa de Cristo, como la esposa de Cristo. Entonces aquí pudimos aprender mucho del Espíritu. 4 dimensiones, consagración, si lo queremos resumir todo, consagración, ¿verdad? El aceite, el sello, ¿verdad? A los cristianos, la pertenencia a Dios, la purificación, el agua, el fuego, el creyente es limpiado, ¿verdad? Y renovado, la vitalidad,
el viento y la paloma, el espíritu de vida, la forma, el carácter y la escatología, las arras y el siervo, ¿verdad? Del espíritu, la garantía, ¿verdad? Que nos conduce a una consumación final. Aquí podemos ver lo que el espíritu, esas cuatro dimensiones que convergen en todos estos símbolos. El espíritu nos consagra, el espíritu nos purifica, el espíritu nos da vitalidad y el espíritu nos prepara para el final, para entregarnos nuestra vida a nuestro Señor. Amén, hermanos. Esto es lo que hoy les quería compartir y espero pues que sea ahí de utilidad. Sé que algunos hermanos entraron ahorita que son de la región norte, aquí estamos todavía aquí en Profundiza. Hermanos, esto es lo que les quería compartir. Les voy a dejar las notas ahí en el chat y también en el aula virtual. Para esta semana teníamos una entrega de tareas para que esta semana se puedan tomar y que puedan continuar también con la lectura. Espero que, así como fue para mí, esta clase haya sido útil para todos. Hermanos, que Pablo, Dios les bendiga y que pasen una amén. feliz noche. Pablo